Universidad Técnica de Manabí. Buenas noches, somos el grupo número 43. Vamos a hablar sobre la trayectoria de la psicología en España. Nuestro grupo está conformado por los siguientes estudiantes: Humania Cabrera, Débora Abigail, Aro Pincay Israel Elías, López Zambrano Marlin Daniela, Ramírez Morejón Jorge Washington y Secaira Párraga Yulexia Alexandra. Trayectoria de la psicología en España. La introducción historiográfica al documento presenta un panorama general de la historia de la psicología en España. Se mencionan las contribuciones de destacados psicólogos españoles como Ramón y Cajal, Fernández de la Hoz, Mirey López, Ortega, Cimarro, Germán, Yela, Cigán, Pinillos, entre otros. También se destaca la importancia de Juan Cuarte de San Juan como precursor de la psicología en España. Se menciona que la psicología española ha crecido y tiene características propias, buscando afianzar su existencia como una disciplina independiente y no solo una importación de América del Norte. Se destaca la importancia de la literatura de historia de la psicología en España para los profesionales y estudiantes de la psicología. Se menciona también que la figura de Mariano Yela como uno de los maestros de la psicología en España, quien trabajó junto al doctor José Germain para reconstruir la tradición de la psicología en el país después de la Guerra Civil. Se destaca el crecimiento de la psicología en España en los últimos años, como la creación de universidades y publicaciones especializadas, así como también la participación de especialistas españoles en trabajos conjuntos en otros países. En resumen, la introducción historiográfica del documento puede también presentarnos un panorama general de la historia de la psicología en España, destacando también las contribuciones como los psicólogos españoles y el crecimiento de la disciplina en el país de los últimos años. Bien, la psicología o teología antigua y bajo medieval, esta psicología ético-teológica antigua y medieval, que abarca aproximadamente en el siglo I hasta el siglo XII aproximadamente, se caracteriza por la influencia de las cosmovisiones religiosas y metafísicas en la comprensión de la psicología. Durante este periodo, en la península ibérica se sucedieron diversas culturas como la romana, la cristiana, la hispano-judía, la hispano-musulmana, y cada una de ellas aportó reflexiones como la psicología antropológica basadas en sus planteamientos morales, religiosos y metafísicos. En esta cultura romana se destacan las contribuciones del estoicismo, especialmente a través de Lucio Anneo Séneca, quien enfatizaba del dominio de uno mismo y el control de los instintos y pasiones como medio para alcanzar la liberación interior. Estas ideas se fusionaron con el cristianismo, lo que permitió la supervivencia y la reactualización del estoicismo en periodos posteriores, como el humanismo y el barroco en España. En el ámbito psicoeducativo, Marcos Aurelio aportó el tratamiento retórico didáctico de la memoria, enfocándose en su relación en el contexto. Además, estos autores como Moderato de Gades contribuyeron a la transmisión de la psicología antropológica dualista y espiritualista, neoplatocinante, y así como también las doctrinas médicas naturalistas de Empédocles y Hipócrates. Durante el periodo partístico del siglo V al siglo VII aproximadamente, España estuvo sometida al dominio de diversos pueblos bárbaros, con la monarquía visigótica convertida al cristianismo. En este contexto se desarrolló una filosofía teológica moral cristiana que influyó en las concepciones psicoantropológicas de la época. San Martín de Braga, por ejemplo, promovió la moral ascético-senequista en sus escritos pastorales. En resumen, la psicología ético-teológica antigua y medieval en España se caracterizó por la influencia de cosmovisiones religiosas y metafísicas en la comprensión de la psicología. Se destacan las contribuciones del estoicismo, neoplatonismo y la filosofía teológico-moral cristiana en el desarrollo de esta disciplina durante este periodo. A continuación, mi compañero. A continuación hablaré sobre la evolución de la psicología a lo largo de diferentes periodos históricos. Haremos un recorrido desde la escolástica en la Baja Edad Media hasta la Ilustración y corrientes psicoantropológicas en el Siglo de Oro y el Barroco en España. Podemos decir que la escolástica fue una corriente filosófica que se desarrolló durante la Edad Media en Europa occidental. Esta se basó en la integración de los conocimientos filosóficos y religiosos buscando relacionar la razón con la fe. Además, se apoyó en las teorías de Aristóteles y otros filósofos, así como en el saber religioso del cristianismo, el judaísmo y otras religiones.
La escolástica utilizaba la dialéctica, la lógica, la ética, la teología, así también la cosmología, la metafísica, la psicología para responder a las dudas que surgían entre la razón y la fe. Su finalidad principal era integrar los conocimientos de la razón y de la fe. Y la filosofía, por su parte, ayudaba a la teología a explicar los misterios de la fe para que la razón los pudiera comprender. Santo Tomás de Aquino fue uno de los principales representantes de la escolástica en el siglo XIII. La corriente psicoantropológica del siglo de oro exploraba la interacción entre la antropología y la psicología como disciplinas vecinas. Ambas disciplinas buscaban entender al ser humano en su interacción con el mundo y se ha definido y desarrollado a lo largo del tiempo. Se ha identificado tres doctrinas en la psicología. Estas son el idealismo, el positivismo, conductismo y el materialismo psicobiológico. Hay tres escuelas en la antropología, que son la antropología social británica, la antropología cultural norteamericana y la etnopsiquiatría francesa. Estas diferencias han llevado a diferentes enfoques y metodologías. Sin embargo, el intento de construir la antropología sobre la base de la psicología ha sido problemático y puede llevar a la reducción o mimetización del trabajo disciplinario. Durante el periodo del Barroco y la Preilustración en España, entre los años 1600 y 1770, hubo escasos contactos con la cultura europea, debido a la vigilancia de la Inquisición. La psicología académica se mantuvo en la línea del aristotelismo tomista, con algunas influencias de lucismos. Sin embargo, en el ámbito literario y popular resurgió la psicoantropología neosenequista, basada en la ética estoica de Séneca, mezclada con el providencialismo cristiano. Destacó la figura de Francisco Quevedo, quien se formó en los jesuitas y desarrolló un interés por Séneca y los estoicos. Poco se sabe sobre su vida personal, pero desempeñó misiones diplomáticas al servicio del duque de Osuna. La filosofía ilustrada francesa, encabezada por Condillac y los ideólogos, tuvo una fuerte influencia en el pensamiento español en los siglos XVIII y XIX. A pesar de la censura, las obras de Condillac circulaban y eran traducidas en España. Su enfoque sensualista y materialista generó debates y sospechas de materialismo. Aunque Condillac se declaró espiritualista, su sensualismo radical levantaba dudas. Algunos autores españoles seguidores de Condillac intentaron evitar las consecuencias materialistas de su pensamiento, pero hubo quienes desarrollaron sistemas materialistas con todas sus implicaciones. Condillac defendía que el pensamiento es una cualidad del espíritu, pero también afirmaba que los sentimientos eran necesarios para conocer el alma. Para muchos, la teoría espiritualista de Condillac, basada en principios dogmáticos, en realidad garantizaba una concepción sensualista y materialista de la realidad. Algunos autores españoles evitaron sus implicaciones materialistas, pero otros estuvieron dispuestos a desarrollar un sistema materialista completo. Clasificación psicológica del siglo XIX hasta la Restauración. Durante ese periodo se observaron confrontamientos entre el progresismo liberal y el conservadurismo tradicional en el país, lo que se refleja en las corrientes psicológicas que surgieron. Por un lado se encuentra la corriente espiritualista y especulativa, representada por la psicología eclética y la psicología espiritualista. Estas corrientes se basaron en la filosofía escolástica y mantienen una visión aristotélico-tomista de la psicología. Sin embargo, esta corriente experimenta un estancamiento y no logra ofrecer explicaciones significativas sobre los fenómenos como la enfermedad mental y las operaciones psicológicas automáticas. Además, su enfoque se centra más en la filosofía y la teología que en la ciencia empírica. Por otro lado, se encuentra la corriente naturalista y positiva, representada por la frenología y la psicología médica positivista. Estas corrientes se basan en la idea de que las facultades mentales pueden ser localizadas en áreas específicas del cerebro,
Aunque la frenología recibió críticas y fue considerada pseudociencia, su idea central de la localización cerebral fue posteriormente corregida y desarrollada por un neurofilósofo. Exploraremos la evolución de dos disciplinas importantes en el estudio de la mente y su relación con la medicina, frenología y la psicología médica. La frenología es una teoría desarrollada por Gall en el contexto del romanticismo neurológico, aunque fue objeto de duras críticas y rechazó por parte de otros científicos de su época. Su idea central de que las facultades mentales se pueden localizar en zonas específicas del cerebro resultó ser correcta, aunque incompleta. A continuación, mi compañera. Gall postuló que el cerebro es el órgano de la mente y que las facultades mentales están asentadas en diferentes órganos cerebrales. Además, propuso que el tamaño de un órgano se corresponde con su función y que la forma del cerebro está determinada por el desarrollo de estos órganos. A pesar de sus limitaciones y errores de localización, Gall y Spurzheim lograron distinguir entre el cerebro y el cerebelo, la sustancia gris y la sustancia blanca, y destacaron la relevancia del lóbulo frontal en el hombre. Sin embargo, la frenología fue considerada más como una doctrina que como una ciencia, ya que Gall obtuvo la relación de facultades mentales de fuentes filosóficas y hasta metafísicas. A pesar de ello, su trabajo sentó las bases para futuros avances en la comprensión de la mente y el cerebro. En cuanto a la psicología médica, su desarrollo se remonta a la necesidad de humanizar los estudios de medicina. En un principio, la psicología pertenecía al campo de las humanidades, pero a partir de 1944 se comenzó a exigir a los estudiantes de medicina cursar estudios de psicología. Esto marcó el primer paso para integrar la psicología en la formación médica y reconocer su importancia en la comprensión de los aspectos psicológicos de la salud y la enfermedad. Con el tiempo, la psicología médica pasó a ser impartida en las facultades de medicina y se enfocó en los problemas y cuestiones psicológicas relevantes para la comprensión y tratamiento de los enfermos. Se reconoció que la psicología podía aportar modos y actitudes más positivos para la integración humana en el ámbito médico. Además, se incluyeron conocimientos que favorecían el logro del bienestar psicofísico de la humanidad, lo que acercó a la medicina preventiva. A lo largo de su evolución, la psicología médica fue impartida inicialmente por licenciados en filosofía, pero posteriormente pasó a ser enseñada por miembros de los departamentos de psiquiatría. Esta integración entre la psicología y la medicina permitió el desarrollo de la psicología médica propiamente dicha, que incorporó conceptos y métodos tanto de la psicología como de la psiquiatría. En la actualidad, la psicología médica se considera una disciplina que abarca los problemas y cuestiones psicológicas de importancia para la comprensión y tratamiento racional de los enfermos. En conclusión, la frenología y la psicología médica han experimentado una evolución significativa a lo largo del tiempo. Comprender su desarrollo histórico nos permite apreciar su importancia en la actualidad y la necesidad de seguir integrando la psicología en el ámbito médico para una atención más completa y humana. A continuación, mi compañero. Psicología científica desde la restauración de la Guerra Civil. Durante este periodo hubo un cambio, es decir, hubo evolución y transformación en el enfoque de la psicología krausista hacia una corriente más positivista, conocida como el krausopositivismo. En esta época existen dos ideologías que son importantes, el krausopositivismo y el neoclásico. El neoclásico hay que recordar que es una corriente predominante de la época medieval, en donde esta estaba centrada entre la fe y la razón. Aquí en esta corriente predominaron las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar a las universidades europeas. Además, aquí también hubo una evolución en esta corriente, ya que esta evolucionó en tres fases. Por otra parte, como ya mencionamos, el clausopositivismo, este se originó mediante la pervivencia del crucismo. Su evolución fue posible gracias a esta doctrina, aunque también tuvo mucha influencia la aparición del positivismo, ya que desde allí pues hubo un paso hacia adelante.
Esta transición del krausismo al positivismo pues se llevó a cabo de una forma muy natural. Claro está que adaptando ciertos aspectos del idealismo krausista al análisis positivista. Pero también tenemos que tener en cuenta que no hubo un abandono total de esta tesis krausista original, ya que adaptaron ciertos aspectos del idealismo krausista. Este cambio hacia el clausopositivismo en la psicología científica en España pues fue muy importante porque esto permitió un acercamiento más científico y objetivo al estudio de la psicología. En resumen, lo que les quiero dar a conocer es que la restauración de la guerra civil en España marcó un periodo muy importante de transformación en la psicología científica con este surgimiento del clausopositivismo. La reorganización de la psicología tras la guerra civil. En esta época hubo figuras que continuaron con la reconstrucción de la psicología, como Zaragoza, Germain y Barbado. Barbado también fue una figura muy importante en esta época, ya que él dirigió un Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el año de 1940. Él con este objetivo de reconstruir la psicología. Ese fue su único objetivo. En este consejo que él dirigió, pues aquí se dan los primeros pasos hacia la reorganización. Además, él también estuvo a cargo de una cátedra en la Universidad de Madrid, la cual era la psicología experimental. Por otra parte, también con Zaragoza, que era otro miembro que estuvo aportando a la reconstrucción, también estaba a cargo de una cátedra de la psicología racional. Durante esta época también se crearon instituciones, las cuales fueron de mucha ayuda, ya que éstas contribuyeron a la actualización y a la intercomunicación de la psicología en España con el exterior. Pero hay que tener en cuenta también, por otra parte, que fue una la que tuvo mayor alcance, fue la que tuvo mayor innovación, la cual es la creación en 1943 de la Escuela de la Psicología para Posgraduado de la Universidad de Madrid. Más adelante se incorporaron otros nuevos investigadores como Yela y Pillones, lo cual para la psicología en España fue importante porque se fue fortaleciendo. Además ya se establecieron las licenciaturas y facultades de la psicología. Ya desde entonces, pues la psicología ha experimentado una expansión muy significativa en términos de docentes, investigadores y estudiantes. En resumen, la psicología en España se reorganizó gracias al establecimiento de nuevas instituciones y fortalecimiento de la formación académica en psicología, lo cual esto llevó a un crecimiento significativo de la disciplina en el país. Esta ha sido nuestra intervención. Muchas gracias. Universidad Técnica de Manabí.